Hola, les habla Josnely García, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En este nuevo encuentro, junto a mis compañeros, vamos a hacer un resumen de las fuentes de información y aquellos aspectos más resaltantes que se vinculen con esta. Comenzaré por mencionar que las fuentes de información son aquellas generadoras de noticias, generadoras de contenido, de notas, y no solamente la parte de escritura, sino que también es importante destacar y resaltar la importancia que tiene la fotografía periodística y los videos. Luego nos vamos a las categorizaciones de las fuentes de información, y es que está la fuente propia y la fuente de agencias. Esta última son las que nos aportan, y pueden ser a nivel nacional e internacional, y nos aportan aquello que no puede cubrir un periodista, porque obviamente un periodista no está a nivel mundial. Entonces, ¿qué hacen estas agencias? Recabar toda la información en determinados puntos, porque tienen corresponsales a nivel mundial, y estas distribuyen la información a aquel medio o planta que esté haciendo solicitud de la misma. Entre las agencias más destacadas está la agencia AFP de Francia, está Reuters de Alemania, incluso en Venezuela contamos con la Agencia Venezolana de Noticias. Sin embargo, esta última carece de credibilidad por su vinculación o imparcialidad con el gobierno actual. Luego vamos a lo que atribuye las fuentes, y está la directa y está la reservada. Cuando nos referimos a lo que se atribuye como directo, es cuando el informante que tiene un periodista o un profesional del área puede exponer públicamente quién fue esa persona, esa fuente que le facilitó aquella determinada información. Mientras que la reservada es todo lo contrario. No se puede emitir con nombre y apellido cuál fue aquella persona que dio alguna nota o facilitó alguna información de algún hecho acontecido de tendencia. Entonces se debe reservar el nombre de la persona, y en el contexto periodístico debemos, como por ejemplo si abordamos el tema relacionado con salud, debemos indicar cosas como, o contextos como, voceros de la salud facilitaron determinada información, o voceros del gobierno dijeron X cosa. Entonces es básicamente esa la diferencia entre directa y reservada. Más adelante mis compañeros van a seguir complementando la información. Gracias. Confiabilidad de las fuentes. El periodista debe revelar al lector la fuente donde ha conseguido la noticia, con el fin de dar credibilidad a la misma. Solo se puede ocultar cuando la fuente no quiere que se revele su identidad, o que al exponer su nombre ésta pueda correr peligro. En este caso, la ley protege al periodista por guardar el secreto profesional. Off the records hace referencia a la información que se ha obtenido de fuentes confidenciales o de reserva total. El periodista tiene que ser honesto y no publicar las fuentes, y así cumplir con lo acordado. De lo contrario, podía poner en riesgo a dicha fuente. En chequeo de fuentes es primordial revisar, constatar y chequear, ya que todo lo que diga la fuente puede afectar a otras personas. Se debe estar seguro que la versión de este coincida con la versión de la contraparte. Si no se puede ubicar a la otra parte, se debe hacer saber que se trató de buscar, pero que no se pudo encontrar, para así aclarar dichas versiones. Es necesario, antes de hacer pública la información, tener dos o más versiones sobre el mismo acontecimiento. ¿Cómo citar fuentes? Existen dos maneras que el periodista tiene para citar una noticia. Pueden ser directas, en la que se coloca textualmente las palabras escritas o pronunciadas por la fuente. Estas irán entre comillas o en letras
diferenciadas para así el lector pueda identificarlas. La otra es la cita indirecta. En ella se busca resumir en pocas palabras las declaraciones cuando son muy largas, simplificando lo que se ha declarado, y se puede utilizar las palabras como dijo que, afirmó que, declaró que. Incluso se pueden combinar ambas citas, la indirecta y la directa. Y es que no resulta interesante conocer una opinión cuando no se sabe quién la acredita o quién la afirma. Mi nombre es Alexander Jiménez y en nuestra formación como periodista resalta un tema súper importante en nuestro rol como comunicadores sociales, y es el tema de las fuentes periodísticas, lo que representa la procedencia de información que hará que nuestro mensaje hacia ti sea mucho más nutrido y que tú busques que nosotros te digamos lo que en realidad pasó. Esto no es un tema que surgió de la noche a la mañana, tiene su justificación, y una de esas justificaciones está en el Código de Ética, en el capítulo 3, donde se expresa la importancia de la fuente en nuestro rol como periodista. Desde el artículo 18 hasta el artículo 25 se describe esta importancia. Por ejemplo, en el capítulo 19 se habla de la verificación de esa fuente, y en el artículo 20 se nombra algo súper importante, y es que esa información que nos brinda esa fuente debe estar basada en la verdad, sin ningún tinte político, estigma social, cultural, económico, debido a que lo que buscamos transmitirte es algo certero, sin ningún tipo de distorsión. Cuando hablamos de fuentes, cuando por lo menos un narrador dice, según tal persona ocurrió esto. Esas son las que se deben nombrar, como son las agencias de noticias y los protagonistas que estuvieron en el hecho. De allí que haya un camino, ciertas clasificaciones que se adecuarán a lo que nosotros queremos transmitirte, a la información que te estamos brindando. Están las de primera mano, por ejemplo, que son los enviados especiales o responsables que se envían al hecho. Las de segunda mano, que son los que conocen los datos a partir de un testigo que estuvo en el acontecimiento. Las de tercera mano, que es una persona que conoce a otra persona, esta otra persona le dijo lo que sucedió. Están las que no pueden revelarse. Dentro del mundo de la comunicación existe cierta competitividad con este tema, debido a que si yo tengo una fuente que me brinda alta potencia informativa, otro va a querer tenerla. Esas son las que no pueden revelarse, esa fuente fidedigna. Y están las fuentes confusas, las que se les debe tener mayor cuidado, debido a que estas no verifican. Ellas siempre van a querer cumplir sus propios intereses y crear esa distorsión para que, a partir de ese impacto que va a tener la información, generar una matriz basado en ese interés que él tenga. Por ello es que se le debe dar importancia a la atribución de la fuente, debido a que mayor fuente, más información. Una fuente va a querer justificar, decir lo que en realidad pasó. Y una palabra para cerrar este tema de las fuentes periodísticas es credibilidad. Credibilidad que tú estás buscando y que yo debo brindarte a partir de una información, un proceso de indagación que esa fuente hizo, qué, por qué, dónde, cuándo, cómo. A partir de ese proceso de indagación tú buscarás crear esa opinión que yo, a partir de la credibilidad, debo brindarte.